Bueno, en este taller les vamos a explicar la resolución del diseño de viga colectora compuesta. Vamos a explicar el ejercicio 1.13. Lo que nos pide es determinar si la viga mixta diseñada en el ejemplo 1 es adecuada para servir como viga colectora para la transferencia de fuerzas de compresión inducidas por el viento en combinación con cargas gravitacionales. Como se indica en la figura, las fuerzas aplicadas fueron generadas a partir de un análisis elástico y la estabilidad se tendrá en cuenta utilizando el método de diseño de longitud efectiva. En el gráfico podemos ver la viga que vamos a analizar, que es la de sección W21/50. Además tenemos la carga viva, carga muerta como dato. Para poder solucionar este ejercicio, lo que hemos sacado más que todo es información de las tablas de la sección de la viga. Estos son datos, prácticamente es lo único que se necesita, es saber la dimensión, la sección de la viga. Definimos las cargas que ya se mencionó anteriormente, que son dato, y lo que hacemos es calcular la resistencia a compresión requerida. Para poder calcular la resistencia, lo que tenemos que primero es mayorar la carga, y lo vamos a hacer por dos diferentes métodos. El método LRFD y el ASD. Es importante saber que para este cálculo, como nosotros vamos a analizar en sí la carga de viento, por lo tanto la carga son cargas axiales, por lo cual la carga muerta y viva las vamos a tomar como cero. También tenemos de dato L, que es la longitud de la viga, que igual nos dieron de dato en la figura anterior mencionada. Según las fórmulas que vamos a utilizar, vamos a sacarlas del ASC, que está en el capítulo 2, que es para la resistencia axial. Lo mismo vamos a realizar para el cálculo del método ASD, y por lo cual podemos ver los resultados ahí. La resistencia a la compresión. El elemento colector se trata de manera conservadora como un miembro de acero desnudo para determinar la resistencia a compresión disponible según la sección I7 de la ISC. El factor de la longitud efectiva acá para una barra con extremo de pasador se toma como 1, según la tabla C-A7-1 de la norma. Esa tabla la pueden observar ahí en imagen, y justo nosotros le encerramos para que sepan cuál es el factor que nosotros vamos a utilizar, y efectivamente es el K1. Se supone que el movimiento lateral está arrastrado por la losa compuesta, por lo tanto el pandeo por flexión en el eje débil no regirá por la inspección. Porque ahí, bueno, ahí tenemos el cálculo, que LSY es igual a K, que es el factor que ya se calculó en la tabla, la longitud, que va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto quiere decir que el miembro es esbelto para comprensión, como se indica en la tabla del manual de la ISC. Por lo tanto, pandeo por flexión de un eje fuerte. La resistencia se determina de acuerdo a la sección E7 de la ISC para miembros con elementos delgados. Entonces tenemos LCX es igual a K por X. Bueno, K en el eje, LSC en el eje X, K que ya calculamos, la longitud que igual se mencionó anteriormente, y K, como ya lo vimos, es 1. La losa compuesta evitará que el miembro se tuerza alrededor de su centro de corte, por lo que el pandeo torsional no es un estado límite válido. Sin embargo, puede ocurrir pandeo torsional en el eje que está restringido, como se explica en la sección de la ISC. El cálculo que vamos a hacer prácticamente es con la misma fórmula, pero considerando el pandeo torsional. Calcular las resistencias a la compresión disponibles para los estados límites de pandeo por flexión del eje fuerte y pandeo por torsión del eje restringido para determinar la resistencia a control. Vamos a empezar con el cálculo del pandeo por flexión en el eje
fuerte, o también llamado X. ¿Qué debemos hacer primero? Se calcula la tensión crítica sobre el eje fuerte Fnx de acuerdo a la sección 3 de la IACC, según las instrucciones. Entonces, para barras con elementos delgados se utiliza la siguiente fórmula que se es presentada a continuación. LCX es un dato que se calculó anteriormente. El Rx, que es el radio de giro, es un dato dado el módulo de elasticidad, que es 29.000 KSI, y FY, que es 50 KSI. Entonces, la fórmula simplemente es de dividir LCX sobre el radio de giro y tenemos la fórmula de la ISC, que es 4.71 raíz cuadrada del módulo de elasticidad para FY y nos da un valor. La comprobación que tenemos que hacer, que nos menciona en la norma, es la siguiente, que tiene que ser que 113.43, que es lo que calculamos anteriormente, debe ser mayor que 66.015, que es el cálculo que está aquí arriba, que sería la comprobación. A continuación, para el cálculo, lo que aplicamos son fórmulas, ¿no? Que igual las vamos a encontrar en la norma y son todos los datos que nosotros ya tenemos. Se reemplazan los datos y obtenemos el valor de 65.67. Fnx al final, ya con todas las comprobaciones, sabiendo qué factor mismo se va a utilizar, como ya lo mencionamos al final, entonces tenemos un valor de 36.35 KSI. A continuación vamos a clasificar cada componente del miembro del ala o patín ancha para el pandeo local. La clasificación de pandeo local del patín, según lo determinado a partir de la tabla de la ISC, vamos a calcularlo en el caso 1. Tendremos que lambda R para el patín que se mencionó es 0.56, que es un factor, una fórmula ya estipulada con modo de elasticidad, el FY que ya tenemos, y también lambda, que es el ancho del patín por 2T, el espesor del patín, que son datos ya mencionados al inicio, y por lo tanto tenemos que 6.10, que es el cálculo anterior, es menor a 13.5, por lo tanto los patines no son esbeltos y son completamente efectivos. Para el caso 5, igual según el ISC, tenemos la siguiente fórmula, tenemos todos los datos, solo hay que reemplazarlos y tenemos que lambda sobre la altura sobre el espesor. Entonces, tenemos que el valor calculado, que es de 49.4, es mayor que 35, por lo tanto el asma va a ser esbelta. Para evaluar el impacto de la esbeltez del alma en el pandeo por flexión en el eje resistente, determinar si se requiere una anchura efectiva reducida del alma de acuerdo con la sección de la ISC E7.1. Lambda R, que bueno, estas fórmulas igual las están en el manual de manera más detallada, se hace la comprobación y lo que nos pide determinar la norma es comprobar si 42.8 es menor que 49.4, por lo tanto se debe usar la ecuación E.7, que es la que se va a mencionar en el siguiente paso. Entonces tenemos los factores C1 y C2 que se seleccionan en la tabla E7.1 y en el caso A, ¿no? Tenemos la fórmula FL por C2 que ya tenemos, lambda R que calculamos, lambda que igual fue calculado por FY que es un dato dado. Tenemos H sobre el espesor del alma que es igual a 49.4 y tenemos estos valores. Entonces el cálculo en sí de H es 18.72 inches. Para el cálculo final, H es igual de la siguiente fórmula que se le puede ver. Igual se encuentra
En la norma todos estos cálculos están sustentados según la norma. Vamos a proceder al cálculo del área efectiva de la sección. El área que es un dato dado, que es más que todo el área de la viga de la sección que se mencionó. El área efectiva, aquí podemos calcular. Tenemos todos los datos para sacar eso, simplemente es geometría y es un cálculo rápido y fácil. El cálculo de la resistencia nominal a compresión en el eje X es igual a Fn, se calculó anteriormente por el área efectiva, que nos da un valor de 506.37 kips. El cálculo de la resistencia a compresión última. Vamos a calcularlo por dos métodos. El método LRFD, que tenemos un phi de 0,9. Entonces vamos a calcular lo mayorado por Fnx, que es la resistencia nominal, y nos da un valor de 455.74 kips. Por el método ASD, también tenemos un factor gamma, que es 1,67, Fnx que se calculó que es la resistencia nominal sobre el factor, y nos da 303.22. Y así se calcula la resistencia. Asumiendo que la losa compuesta proporciona un punto de arrastramiento lateral en el ala superior de la viga, la tensión de pandeo en el eje restringido Fz puede determinarse utilizando la siguiente ecuación. La distancia del punto de arrastramiento desde el eje de cortante a lo largo del eje menor y es la siguiente. Y es igual a D sobre 2, que D es un valor dado o que se lo puede calcular fácilmente. La distancia del punto de arrastramiento desde el centro de cortante a lo largo del eje mayor XX. Tenemos XA 0 inches, R2, y ahí tenemos la fórmula para el cálculo, que tenemos absolutamente todos los datos calculados y nos da ese valor de 176.76 inches cuadrados. Para el cálculo de LCZ, ya lo habíamos mencionado anteriormente, y tenemos este valor K por la longitud, y tenemos FZ, que es una fórmula parecido a lo que ya calculamos anteriormente, pero en el eje, esta vez en el eje Z, que nos da un valor de 6.9 KE6. Para evaluar el impacto de la esbeltez del arma en el pandeo por torsión del eje, determine si se requiere un ancho de alma efectivo reducido, que es HE, de acuerdo con la especificación de la ISC. Lambda R, que es, bueno, la fórmula lambda R, como se puede ver, por raíz cuadrada de Fy que ya tenemos, Fz que es 6.9 que se calculó anteriormente. Por lo tanto, comprobamos. 96.6 es mayor que 46.4. De acuerdo al resultado, se usa la ecuación E7-2, que es más que todo está en la norma. Por lo tanto, el H efectivo quiere decir que es igual a H. Se puede utilizar toda la superficie de acero sin reducción y la resistencia a la compresión disponible para el pandeo axial se calcula de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos la fórmula, como sabrán, son datos ya dados, el cálculo que recién se hizo, y comprobamos que 7.25 es mayor que 2.25. En base al resultado obtenido, necesitamos utilizar la ecuación E33. Y esta ecuación es la siguiente. Nos da un resultado de 6.05 KSI. Además, la fuerza nominal de compresión es calculada sin reducción por esbeltez. Por lo tanto, el área efectiva es igual al área. Y tenemos la fuerza compresión en el eje Z, que es Fnz, que ya se calculó por el área, en este caso, que es igual al área efectiva, el área normal, y nos da el valor que se puede observar. La fuerza de compresión disponible es determinada por, vamos a calcular por los dos métodos, igual LRFD y ASD.
Los, los factores que se puede observar aquí igual se encuentran en la norma y es prácticamente las mismas ecuaciones para mayorar esta fuerza de compresión y nos da los valores que se puede ver. Nótese que puede ser posible utilizar la rigidez y resistencia a la flexión de la losa como una restricción continua a la torsión, resultando en una mayor capacidad de pandeo torsional en el eje restringido. Sin embargo, ese ejercicio está fuera del alcance de este ejemplo de diseño. Para continuar con el ejercicio, posterior a este cálculo se realizó el resumen de la resistencia y la compresión disponible para cada uno de los elementos. Es decir, que usando los dos métodos presentes, observamos cuál era el caso más crítico para cada uno de ellos, analizando el pandeo por flexión de eje fuerte, en los cuales tenemos que Phi por PNX, que PNX es el valor obtenido anteriormente, nos da un valor de 455,74 kilos, mientras que usado para un pandeo torsional de eje restringido obtuvimos un valor de 80,06, el cual es aquel valor que controla, dado que es el valor de la menor resistencia para cada uno de estos casos. Para AFB, el ejemplo es casi muy similar. Tenemos que PNX sobre gamma C es un valor de 303,22, pero para panel torsional de restringidos, su valor se ve muy afectado, teniendo un valor de 53,267. Estos son los que controlan el diseño y los cuales se usarán para poder comparar si la viga en cuestión es apta para las cargas realizadas o colocadas para el diseño. Posterior a eso se realiza la resistencia a la fricción de primer orden requerida, el cual usa la mayoración de cargas en base a la combinación presente, pero para este caso se incluye lo que es cargas ya de gravitatorias, incluyendo lo que es el viento, pero el viento, al ser una carga que actúa de manera axial, no está incluida dentro, por eso tenemos un valor de cero, mientras que las cargas vivas y muertas sí incluyen los valores. Usando los valores de la ecuación tenemos que por medio de la combinatoria tenemos para el RFD 2,08 kips por pie. Para una longitud de 45 pies, que es el tamaño que mide la viga, tenemos un momento final de 526,5 kips por pie. Usamos esta ecuación de W al cuadrado sobre 8, debido a que estamos hablando de un elemento que se encuentra simplemente apoyado. Lo mismo usamos para la SD. Como se mencionó anteriormente, tenemos que las cargas vivas son las mismas que tuvimos en un inicio del diseño, y la carga de viento no es usada aquí, dado que no se mantiene en la misma dirección que las cargas de los teniendo un valor de 1,75 kg por pie. Para la misma longitud, tenemos un momento de 417,656 kg por pie. Podemos observar que es un momento mucho menor que tenemos el LR. Bueno, una vez obtenido eso, sacamos la resistencia de la fricción requerida en segundo orden. Esto lo hacemos en base a métodos lógicos de efectiva considerados por la especificación ISC, específicamente la sección C1.2, apéndice 7.2. Esto lo que indica que es la adición de carga axial aumentará la resistencia de fricción de primer orden requerida debido a los efectos del test del elemento PD. Esta ampliación puede aproximarse utilizando el procedimiento proporcionado en el apéndice 8 de la especificación ISC, tal como se remite en la sección C2.1. En base a eso, hemos calculado la resistencia elástica crítica al pandeo del elemento a flexión. Entonces, como podemos observar, en base al apéndice 7.2.3, hemos usado un K1, dado anteriormente, que es para dos apoyos articulados, por eso usamos el K igual a 1. Y bueno, usando de manera conservadora el momento de inercia de la viga de acero, tenemos una resistencia al pandeo usando la siguiente ecuación. En base a esta ecuación tenemos un valor de 965,84 kg. Para vigas y columnas sujetas a cargas transversales entre apoyos, usamos un valor de CM de 1. Esto es en base a lo que indica la normativa de índice 8, el cual nos indica que tenemos que usar un valor CM igual a 1. Lo mismo para el B1 lo calculamos en base a lo que indica la especificación A83.
se indiquen. Entonces, para usar el RFD usamos el CM y el alfa, lo que indica en la especificación de la ICC, el CM1, y para el alfa, para lo que es el LRFD, usamos un valor de 1. Dando la combinatoria de PU, que es 1.2 por el valor de la carga muerta por la carga viva, tenemos un valor de 25.02. Y de la misma forma, con los datos ya obtenidos, obtenemos el B1, que es el CM, que ya supimos que era 1, el alfa, que era 1 igualmente, y PU y PE son valores que ya se calcularon anteriormente, y los cuales son parte de la ecuación de B1, el cual nos da un valor de 1. Para el ASD tenemos las mismas cuestiones, un CM de 1, pero para el ASD usamos un alfa de 1.6. El PA que se calculó anteriormente, que es 11.3, y nos da un valor de B1 igual a 1. Teniendo en cuenta que el momento de primer orden es inducido por la carga vertical muy muerta, se explica como un momento no translacional, MNT, de acuerdo con la sección 8.1. La resistencia a flexión de segundo orden, por tanto, se calcula utilizando otra ecuación, que es la A81 de la especificación AISC, como se puede observar. De igual manera, como se busca un elemento articulado, usando la misma ecuación de W, el cuadrado sobre 8, y tenemos un valor de 526.5. Usando los CM ya obtenidos anteriormente, tenemos un B1 de 1.207 o redondeando 1.03. Y bueno, este momento se convierte en le llamaremos momento de MNT de 526.5. Para este caso, el B2 es valor de 0, que se obtiene de la especificación A81. Reemplazando los valores y sacando el momento último para el LRTD, tenemos que B1 es 1.03, el MNT lo tuvimos aquí en el ejercicio, y B2 sabemos que es 0, da un valor de momento último de 540.5 kips por día. Para el AFD se realiza el mismo procedimiento, la ecuación de elemento articulado, y tenemos un B1 de 1.019, el B2 igualmente 0, y dándonos un momento último para ASD de 425.62. Es igual que los valores son mucho menores que los que tenemos en el IRFD. La resistencia a la fricción disponible es igual de tomada, tal como es igual de medida, tal como se realizó en el ejemplo 1.1, realizando la tabla 3.19, donde indica que tenemos que, cuando estamos haciendo una viga de W21/50, la misma que tiene un valor de Y2B de 7, nos ubicamos y diseñamos para un valor de 7, el cual nos da, en base a la observación de la tabla, tenemos que es 502 y 719. Estos mismos nos van a servir para poder conocer la capacidad de la viga y compararla a ver si es la adecuada para la carga de impuestos. Una vez obtenido las fuerzas de capacidad de la viga, realizamos un diagrama de interacción de la fuerza y fricción en base a lo obtenido por la normativa, lo cual indica en el capítulo H, como simplificación razonable de efectos de cálculo. Este procedimiento se ilustra a continuación. El FICEP PNZ, que es el valor obtenido anteriormente, que era el valor que controlaba, que era 80.06. Y tenemos un momento flexión de 769 x. Los mismos que usamos en la relación, como se puede observar aquí. Esta relación nos indica un valor de 0.313. Este valor tiene que ser mayor a 0.2 si queremos comprobar que verdaderamente la viga es lo suficientemente fuerte para resistir esta carga. De igual manera, posterior a este cálculo, nos vamos a la ecuación H1.1, la cual indica que tenemos que usar esta ecuación para poder conocer cómo se encuentran las interacciones de la fuerza axial y flexión con la capacidad de la viga. Reemplazando los valores ya obtenidos anteriormente y con estos valores del momento último y momento MNX, nos da un valor de 0.938, cual es menor a 1 y nos indicaría que la viga se encuentra correctamente diseñada y no tendrá problemas por capacidad. Por el ASD tenemos el mismo uso de ecuaciones. Usamos una 53.267, que es el que se calculó anteriormente, y el MNX, que es el 512, que se obtuvo también anteriormente. Usando la misma ecuación, pero con distintos valores parecidos que lo que se usa para
el ASD, nos da un valor de 0.212. De igual manera, este es mucho mayor a 0.2, pero nos da darse cuenta que es mucho más cercano a 0.2. Lo que nos indica que el ASD es un método un poquito conservador, que quizá para una sesión menor no era lo suficiente. Pero tú tendría que, en otros casos, aumentar la misma. De igual manera, usamos la relación de la ISC propuesta en la ecuación H 1.1a para el método ASD, reemplazando todos los momentos mostrados en la ilustración, nos da que tenemos una relación de 0.951, la cual es menor a 1, y de igual manera, de las comparaciones es mucho mayor que la ASD, lo que indica que es un método más conservador. Por lo cual podemos nosotros concluir que el elemento corrector es adecuado para recibir las cargas impuestas. Sin antes igual mencionar que existen efectos de introducción de cargas. Es importante mencionar que bajo ciertas demostraciones se ha indicado que la existencia resulta de una introducción de la carga externa y el centroide de las conexiones de la viga no da lugar a ninguna demanda adicional de flexión, suponiendo que la carga axial se introduce uniformemente a lo largo de la. Sin embargo, esta incertidumbre dará lugar a reacciones adicionales de cortante, tal como lo indican los investigadores por Mestre y Jacob. La reacción de selladura adicional suponiendo una electricidad de desarrollo se calcula de la siguiente manera. El cortante adicional que tendremos para la RDF usa la siguiente ecuación: P1 por D sobre 2 por L 0.482 kg. Para la SD es muy similar, pero con el uso del PA, es un valor de 0.218. Y nosotros observamos estos valores son muy pequeños, casi despreciables, por lo cual indica que la mayor cantidad de esfuerzo cortante dominante viene de la combinación de cargas pasadas únicamente en combinaciones por gravedad, lo cual indica que en sí la combinación que predomina en este tipo de diseños suele ser la victoria. De igual manera, es importante diseñar la conexión acorde para garantizar una correcta conexión, una correcta configuración mixta, la cual bueno, fue diseñada inicialmente para resistir cargas laterales. Entonces señala que, bueno, en un inicio no es necesario superponer el cortante horizontal debido a fuerzas laterales con el cortante horizontal debido a fricción para la determinación de los requisitos de los anclajes de acero, por lo que puedo utilizar la suma de las resistencias nominales de todos los anclajes de acero a lo largo de la longitud de la viga para la transferencia de la fuerza. Los factores de resistencia y seguridad específicos para esta condición no se proporcionan en la sección I8.2, lo que se tiene en cuenta implícitamente dentro de los factores de resistencia y seguridad del sistema, utilizados para la determinación de la resistencia a fricción disponible. Es necesario disponer de investigaciones adicionales para tener un enfoque conservador. De igual manera, podemos mostrar lo que es el ejemplo I.1, que indica la resistencia en los anclajes en base al diámetro de 3 cuartos que fue indicado en el 1. Usamos un diámetro de 3 cuartos de pulgada con una resistencia de aerodinámica de 4 PS y una cubierta orientada perpendicularmente a la viga. En conclusión, tenemos que para un anclaje por nervio usamos un QN de 17.2 por nervio y para dos anclajes por nervio tenemos un QN2 de 14.6 kips por nervio. En base a lo que se obtuvo en el ejercicio 1.1, tenemos que la longitud de la viga hay 42 posiciones con un anclaje por nervio y 4 anclajes con posiciones de 2 anclajes por nervio. Por lo que la resistencia total para la transferencia cortante del diagrama es el siguiente. Tenemos que para una LRFD usamos un valor de un factor de 0.65 para cortante, tenemos 42 conectores con el factor de QN de 7 puntos que son para un solo conector, un solo anclaje, y tenemos que son 4 para anclajes en dos posiciones de dos anclajes. Son valores de resistencia cortante de 7.52, cual es mucho más alto a lo que se esperaba. Para lo siguiente, de igual manera, tenemos que en la FD tenemos un factor de 330, bueno, de 2.31 y reemplazando de igual manera como se hizo en el ejercicio del RSD, tenemos 138.009. Es un valor de 138 que es mucho, mucho menor a 11.3, por lo cual no debemos preocuparnos en el tema del conector de corte y cada que se le una correcta conexión, siempre y cuando se tal vez dice.
Observa que la resistencia longitudinal cortante disponible del propio diafragma a menudo limita la cantidad de fuerza que puede producir la línea correctora y también deberá evaluarse como falta de equilibrio global. Luego de realizar el diseño y mostrar el ejercicio a lo largo de todo el desarrollo, podemos concluir que la sección de W21 cuenta con 46 anclajes de diámetro, 4 y octavos de pulgada y con cabezas de tipo tube son adecuadas para repetir las cargas impuestas presentes en el ejercicio. Muchas gracias.